tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo una nueva reseña de un libro que he acabado recientemente y que la verdad es que me ha gustado tanto que tenía muchísimas ganas de traerlo al canal y de hablaros un poquito más acerca de este libro. El libro del que estoy hablando es el libro de La novia fantasma, escrito por Yang-Se Cho y publicado por la editorial Hydra. Yo ya había escuchado que este libro iba a tener una serie en Netflix, pero yo la verdad es que prefería leerme el libro y la verdad es que he empezado a ver la serie de Netflix y no me ha enganchado tanto como me está enganchando o como me ha enganchado este libro. Así que como sabéis que siempre que hago una reseña os voy a hablar un poquito del argumento, intentando pues no meter ahí ningún tipo de spoiler. Os hablaré un poco de los personajes y luego aspectos positivos y negativos del libro, siempre con la mayor objetividad posible y siempre bajo mi opinión personal. Aquí vamos a empezar con la reseña. La novia fantasma es un libro que está ambientado en Malasia, pero en Malasia de la época de las colonias. Más o menos la autora nos habla entre 1500, 1700, que eran un poco la época de las colonias, aunque el año exacto no nos lo describen exactamente, pero es la época en la que estamos hablando de Malasia, que era pues una colonia inglesa y en la que había pues mucha confluencia de diferentes tipos de culturas, tanto los locales como la cultura china, como la cultura europea, de aquellos europeos que iban allí a vivir a las colonias. Nuestra protagonista se llama Leland y es una chica de 17 años, creo, pero bueno, cumple 18 a lo largo del libro, que es la hija de un mercader venido a menos. ¿Por qué se viene a menos su familia? Pues fundamentalmente porque su padre era un mercader que tenía, bueno, una estabilidad económica, pero tras la muerte de su madre, pues su padre empieza a no se hace tanto cargo de los negocios, les empieza a ir mal la cosa y fundamentalmente pues su familia se está arruinando poco a poco. Ella vive, como digo, con su padre, vive también con su ama, que es como su niñera, por así decirlo, y también vive con un cocinero y una sirvienta dentro de esa casa. Obviamente no pueden mantener a nadie más porque, como digo, pues son una familia venida a menos. ¿Cuándo empieza la historia realmente? Pues cuando a Leland, bueno, al padre de Leland, le hacen una propuesta de matrimonio para su hija, y la propuesta de matrimonio llega de una de las familias más ricas de toda la ciudad donde ellos viven, que es Malaca. Esta familia son los Lim, una familia que es de descendencia china o vienen de China y que son una familia de mercaderes, pero que tienen una gran influencia, tienen muchísimo dinero y muchísimo poder. Pero lo más interesante es que esa oferta de matrimonio va a ser con el hijo primogénito de la familia Lim, que falleció hacía un año, es decir, que quieren convertir a Leland en una novia fantasma. A partir de ahí empieza toda la historia, ya que Leland obviamente no quiere casarse con un fantasma ni con un muerto, y aparte de todo esto pues se va a ver involucrada en una serie de situaciones que están relacionadas con el más allá, va a ir descubriendo cosas del pasado tanto de su familia como de la familia Lim, y veréis que el libro pues da una serie de giros de argumento bastante interesantes que no son para nada lo que pensábamos que iba a ocurrir desde el principio. En el caso de los personajes, la protagonista absoluta que lleva todo el peso de la historia es Leland. Leland es una chica de 17 años que pues realmente su padre, en vez de orientar a que ella se case, ¿no? Porque en esa cultura que ellos tienen, la mujer con 16, 17 años ya tendría que estar casada, buscando pues un poco la alianza con una familia buena para que su familia prosperase. Pero el padre de Leland, como está, desde que murió su madre, está tan ido, no presta tanta atención a esas cosas, pues fundamentalmente lo que ha hecho es educar a Leland, dándole una educación como tipo universitaria, escolar, y no la ha preparado tanto para casarse. Pero llega un momento, como digo, es que la chica pues tiene ya 17 años para 18 y su familia pues ya ve la necesidad de pues tenemos que casarla, ¿no? Pero Leland pues no está de acuerdo con ese matrimonio, aunque se va a ver planteándose un montón de cosas a lo largo de la historia, como pues ¿qué hago? ¿Me caso para que mi familia prospere? ¿No me caso? ¿Qué hago? ¿No? El caso es que la chica, la protagonista, es una protagonista que
Es una protagonista que no describiría como una protagonista fuerte. Yo creo que es una protagonista inteligente, pero que también es verdad que la autora ha puesto un punto de inocencia dentro de ella, de la inocencia de esos 16, 17 años, donde la chica pues no es una chica súper madura, ¿vale? Es una chica que está aprendiendo conforme va pasando la historia, va a ir aprendiendo cada vez más cosas, pero sí que es verdad que no la podría categorizar como una protagonista fuerte, pero sí que es verdad que es una protagonista muy inteligente y que sabe manejar muy bien la situación, aunque como digo, en ocasiones pues me he desesperado un poco con ella. Pero ella es la que lleva realmente la historia. Toda la historia gira en torno a Leland, ella es la que va contando la historia y no tenemos ningún otro personaje así con tanto peso directo, ¿no? Después, como otros protagonistas o como otros personajes interesantes o importantes, tendríamos al pretendiente de esta chica, de Leland, que es Lim Tian Chen, es el pretendiente, el prometido de Leland. Bueno, pues este chico va a atormentar a Leland en sueños y aparte tiene unas sospechas. Él piensa que no murió de forma natural, sino que fue asesinado, y por eso está ahí en el limbo un poco intentando resolver qué ha pasado con él, qué pasó realmente, ¿no? Y es algo que Leland pues también va a ir investigando un poco, pero como digo, no es uno de los personajes principales. Sí que aparece bastante, sobre todo al principio, la primera parte del libro, pero luego pues tampoco tiene tanto peso a lo largo de la historia. Y luego tenemos a otro protagonista masculino que se llama Tian Bai, que es el primo de este chico que hemos hablado antes, que tiene el nombre súper raro, Lim Tian Chen, y que se convierte en heredero una vez que el primo fallece, es decir, que una vez que el chico este fallece, él se convierte en el heredero de la familia. Leland está enamorada de este chico, de Tian Bai, pero luego vais a ver que a lo largo de la historia pues ella pues va a ir descubriendo cosas y veréis pues un poquito cómo queda el tema de su historia amorosa o romántica con este chico, porque ella al principio lo tiene como muy idealizado, es como muy perfecto, ¿no? Es como ha estudiado fuera, no es tan arrogante, es súper majo, súper guapo, o sea, es como el chico ideal, pero veréis que también tiene pues una parte que Leland va a ir descubriendo poco a poco a lo largo de la historia. Pero como digo, es un personaje que tampoco lleva el peso absoluto de la historia. En cuanto a los aspectos positivos y negativos, vamos a empezar siempre con los positivos. El primero de ellos es la ambientación. Me ha gustado muchísimo este libro porque es un libro que está ambientado en Malasia en la época colonial. Es un tipo de ambientación que yo personalmente no había tenido el gusto de leer o de verme inmersa. Casi todos los libros que yo leo o son en lugares inventados o son más en tipo la época victoriana o ya la Edad Media o ese estilo de ambientación, pero me ha gustado muchísimo el poder tener un libro con ambientación asiática, que aparte de eso estamos en la época colonial, donde es un tipo de época diferente a lo que estoy acostumbrada a leer, y me ha gustado mucho porque la autora lo describe todo muy a la perfección sin que se haga pesado, es decir, te da descripción, pero no son descripciones pesadas. Me ha gustado muchísimo ver cómo se iban moviendo entre diferentes partes de la ciudad y al final pues nos iban describiendo un poco las partes más importantes de Malaca, donde Leland pues tiene la mayor parte de las aventuras que vive, ¿no? Es una cosa que me ha gustado muchísimo y por eso lo he escogido como punto positivo. También me ha gustado muchísimo la descripción de la llanura de los muertos, porque este libro va a estar dividido como en varias partes y una parte muy importante del libro se va a desarrollar en la llanura de los muertos. Es un libro en el que la autora ha jugado, porque ella misma lo explica al final del libro, ha jugado un poco con las diferentes creencias según las diferentes religiones que pueden haber. En este libro van a hablar pues de la religión confuciana, que tenía un tipo de creencias, y luego también se han basado en la religión budista o en diferentes tipos de religiones para crear un poco el
la parte o en la descripción de las llanuras de los muertos, en dónde van los muertos cuando mueren, ¿no? Entonces la autora ha cogido como un poquito de esa cultura religiosa, ¿vale? Que hay, y pues ha creado esto, lo ha descrito, obviamente ella lo explica, ¿no? Ella explica que es algo que ella un poco se ha inventado, lo ha creado, le ha dado forma, pero basándose en creencias que sí que existen. Por ejemplo, la reencarnación budista. También nos habla de otro tipo de religión, una religión que no me acuerdo cuál es, pero nos habla un poco de cómo eran los ritos funerarios en aquella época. Por ejemplo, en el caso de Leland nos explica que cuando alguien muere, pues los familiares tienen que quemar dinero ficticio, tienen que quemar como casas ficticias, como animales ficticios, y que todo lo que queman va al más allá, a las llanuras de los muertos. Entonces una persona que a lo mejor aquí ha sido pobre, pero que su familia le quema muchas ofrendas, luego en el más allá va a tener una gran casa, va a tener criados, va a tener un montón de caballos, va a tener un montón de riqueza, ¿no? Y es algo que me ha parecido súper interesante, el tema de las llanuras de los muertos, del cómo quemando ofrendas pues pueden ir al más allá, y en el más allá pues una persona que aquí es pobre puede ser una persona más rica. El cómo explican, aunque quizás no lo explican del todo, pero el cómo explican que hay una serie de tribunales que tiene que pasar ese alma hasta llegar al juicio final y decidir si pasa a si es castigada o es reencarnada o pasa al paraíso. O sea, me ha parecido súper interesante. Esta es quizás la parte que más me ha gustado del libro, lo veo súper original y por eso lo he cogido como punto positivo. También me ha gustado muchísimo la variedad de personajes. Sí que es verdad que, aunque os digo que Leland es la que lleva todo el peso de la historia, hay muchos más personajes que dan una gran riqueza a todo lo que es el libro, ¿no? Quizás mi personaje favorito, que obviamente no os voy a decir qué pasa con él porque es una cosa que tendréis que descubrir, es un personaje que se llama Erland, que es un personaje que va a ir apareciendo a trozos y que luego se va a ir haciendo más y más importante dentro del libro, pero es un personaje que la verdad me ha gustado muchísimo. Hay una gran variedad de personajes, veréis que hay personajes pues que viven o son de la gran aristocracia, otros luego vais a conocer un montón que son fantasmas, unos serán vengativos, otros tendrán algún tipo de rencor, otros van a ayudar a Leland. Entonces hay una gran variedad de personajes que hacen que este libro pues sea un libro muy rico. Y finalmente algo que también me ha gustado mucho es el giro de los acontecimientos. Conforme vas pasando el libro está dividido como en partes, pero la primera parte y la segunda quizás son como las que más te vas a esperar, pero la tercera y la cuarta pues ya son partes que no te esperas para nada. Me han gustado muchísimo cómo giran los acontecimientos, cómo cambian las cosas, así que también lo he puesto como punto positivo. En el caso de los aspectos negativos, obviamente también pues tiene aspectos que no me han gustado tanto. El primero son algunas actitudes de la protagonista. Como digo, la protagonista es una chica que tiene 17-18 años, que obviamente no es la típica protagonista perfecta, pero sí que es verdad que a veces me desesperaba un poco, porque es como, tiene que ir a un sitio y de repente se desvía, y es como, pero a ver, ¿pero por qué no vas a ese sitio si sabes que tienes que ir ahí? No, se desvía y entonces le pasan cosas malas, porque por no tener cabeza, ¿no? Entonces es una protagonista que a mí a veces me desesperaba. Me desesperaba, pero por el hecho de que por no hacer lo que tenía que hacer y quizás por capricho que ella tenía, pues tomaba muchas malas decisiones, ¿no? Y que muchas de las cosas que le pasan en el libro son precisamente por no hacer las cosas como tocan. Entonces quizás ese tipo de actitudes me desesperaban un poco y muchas veces decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? O sea, haz lo que tienes que hacer y ya está, o sea, no le des más vueltas, pues no. Así que por eso lo he escogido como punto negativo. Otro aspecto negativo quizás es el desvío del argumento principal. La verdad es que yo este libro pensaba que iba a tener un argumento... A ver cómo os lo explico sin meterle ahí ningún spoiler. Yo pensaba que este libro iba a ir por una línea argumental, de hecho empezó así, empezó con esa línea argumental, pero luego resulta que no, la línea argumental cambia y sí que es verdad que aunque me ha parecido muy interesante y me ha gustado el libro, ese cambio de línea argumental al final ha hecho que yo me quede a medias de lo que yo esperaba del libro. Es decir, aunque ese cambio ha sido bueno y aunque no me ha parecido que haya sido un libro malo en absoluto, de hecho a mí me ha gustado mucho, sí que es verdad que creo que
ha habido un cambio no sé, ha habido un cambio en el argumento que no me esperaba, pero que quizás tampoco es lo que yo me esperaba, lo que me hubiese gustado que pasara en el libro. Si lo leéis y queréis luego comentármelo, me lo decís o me mandéis un privado en Twitter o lo que queráis, si lo habéis leído, pero sí que es verdad que igual solamente me ha pasado a mí, pero yo pensaba que el libro iba a ir más por un tipo de línea y ha cambiado, o sea, llega un momento en que cambia y sí que es verdad que acaba bien y la historia es interesante, pero ese cambio argumental pues quizás no me lo esperaba y no sé si hubiese ido yo por ese camino, pero pues bueno, como no me ha gustado mucho, lo he dejado en aspectos negativos. Y finalmente, algo que tampoco me ha acabado de gustar mucho es el final. Es un libro muy interesante, es un libro autoconclusivo, que es algo que me gusta porque ya al final tanta trilogía y tanta saga y todo esto me tienen un poco saturadas, pero sí que es verdad que el final del libro quizás sea que a mí se me quedó corto, es decir, yo cuando llegué al final y me leí la última página, pasé la página siguiente esperando ver un epílogo o algo que explicara qué pasa. O sea, sí que explican qué pasa al final, sí que explican cómo queda todo, pero sí que es verdad que yo pensaba que iba a haber un epílogo, que iba a haber algo más detrás de esa última página y me sorprendió con que no. Entonces es un final que sí que es verdad que se explica todo, es un final que concluye, que deja terminada la historia, pero que a mí me dejó con ganas de saber quizás un poquito más acerca de lo que ocurre y por eso lo pongo en aspectos negativos. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal, podéis darle a me gusta si os gustan este tipo de vídeos, de reseñas, y ya sabéis que podéis dejarme en los comentarios lo que queráis, preguntas, sugerencias, y si os habéis leído el libro y queréis dejarme vuestras impresiones, pues también lo podéis hacer, o bien aquí o bien a través de mis redes sociales. Así que chicos, nos vemos en el próximo vídeo.